Entonces, en este caso, si usted lo aproximan a una cifra decimal, se puede decir que la heredabilidad entra dentro del rango de ser alta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Dicho de otra manera, que básicamente la genética pues tiene un alto peso en la expresión de esta característica que es el peso de los conejos bajo un diseño o bajo un modelo o bajo una función de que son hermanos, medios hermanos, ¿sí? En este caso, de los hermanos de los que estamos hablando de los hermanos de los conejos, de los reproductores. Son los machos, en este caso los que asumimos que son medios hermanos. ¿Listo? Entonces podría decirse que para un programa de mejora genética, pues uno podría entonces empezar a hacer selección genética con base en los mejores pesos. Allá ustedes se pueden pintar una campana de Gauss, donde una campanita de Gauss, donde por acá tendrán entonces un promedio general para esta población de individuos. Por acá estará la variable independiente X, que será el peso de esos conejos, y por acá la variable Y dependiente, que será entonces el número de individuos, ¿cierto? Entonces ustedes empezarán a hacer selección genética a partir del tercer cuartil, ¿cierto? Animales que estén por encima de, por ejemplo, más 2 desviaciones estándar del promedio. Entonces, mu más 2 desviaciones estándar, de aquí para arriba, ustedes tendrán que hacer selección genética de esos conejos. Salva decir que todos, en este caso, los pesos que evaluamos son de una misma población. ¿Qué quiere decir una misma población, muchachos? Que todos son Nueva Zelanda y todos son machos. Acá no estamos mezclando hembras con machos porque entonces no podríamos hacer de alguna manera una evaluación honesta, digamos, de esta genética. Si fueran hembras, tenemos que hacer unos ajustes de peso, que pues eso está en tabla, ¿cierto? Y en una asociación cunícola seguramente ya tienen más que estudiado cuáles son esas correcciones que se deben hacer cuando se trata de hembras. ¿Listo? Entonces acá, dentro de todos los machos que pesamos, de todas esas progenies, pues estaríamos interesados en seleccionar aquellos reproductores de la siguiente generación que se encuentren por encima, digamos, de el promedio general más 2 desviaciones estándar. Entonces, esta población de individuos que están por acá son básicamente los que tendremos que seleccionar. Esos no van para carne, no van para sacrificio, sino que son animales que se pueden dejar como reproductores para una siguiente generación. ¿Listo? También hay que aclarar que como son de una misma población, también son individuos que nacieron o medianamente tienen la misma edad. ¿Listo? Entonces, si unos son más pesados que otros, de alguna manera también el efecto que tiene el medio ambiente donde fueron, pues, tiene una gran influencia. Miren que tiene casi mitad de la influencia. ¿Listo? Entonces, esta variación de los datos, repito, se la achacamos a dos componentes, un componente genético y un componente ambiental. A través del cálculo de la heredabilidad, asumiendo que los hermanos reproductores son hermanos, nos da una heredabilidad. ¿Listo? ¿Cómo saber si utilizamos la forma de los hermanos completos? Eso no lo registros. Básicamente a la información con la que contemos, a las análisis de pedigrí que nosotros tengamos, que vamos a escoger un modelo u otro modelo. ¿Listo? Entonces acá pues asumimos que no tenemos toda la información y que bueno, por lo menos digamos que son medios hermanos esos conejos que estamos evaluando, esos 7 animales que estamos evaluando. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. sí, Bueno, en realidad son tres preguntas que tengo. Profe, la primera es, digamos, respecto a cuando uno va a concluir sobre esa heredabilidad que usted le dio,
por ejemplo, en el caso de nosotros, pues con Ángela, nosotros sacamos heredabilidad si fuesen hermanos completos, y la heredabilidad pues ya pasa el valor de uno, entonces pues obviamente es mucho más alta, pero digamos en el caso de si fueran hermanos medios, como pues tenemos varios padres con varias madres y hermanos medios, pues es ya sea el mismo padre con diferente madre o la misma madre con diferente padre. En ese caso, esa heredabilidad es 0,45, bueno, 0,50 que dio. Esa heredabilidad de medios hermanos sería que, o sea, qué padre con qué madre. Sí, me hago entender porque, Ok, pues, sí. Ya iba para allá, Milton. Entonces acá lo que hay que definir, listo. El análisis de varianza llega hasta un punto del análisis. Es decir, él me va a decir diferencia entre pesos, ¿cierto? Y que esa diferencia corresponde más o menos a un 50% de la genética y el otro 50%, digamos un 60-40. 60% se lo debemos a la genética y 40% al medio ambiente. Eso es lo que me dice este análisis que acabamos de hacer hasta acá, ¿sí? Pero el análisis no me dice cuál de los conejos es diferente, cuál es superior al resto. Entonces, uno podría entonces hacer un análisis de varianza simple utilizando los datos de cada conejo. Mírenlo. Digamos, acá tenemos entonces los conejos. Yo podría hacer un análisis de que si me escucha Karate o Manrique me pueden pegar, porque yo no sé si estos datos son homogéneos o no son homogéneos. Entonces yo lo que puedo hacer es coger y evaluar cada uno de los machos de forma independiente al resto. Es decir, yo podría correr un análisis estadístico, un análisis de varianza, donde independientemente de la hembra, ¿cierto? Porque lo que más pesa en este caso, ¿qué es? ¿La genética de la hembra o la genética del macho? Bueno, en este caso son las hembras las que más pesan. Fíjense que el macho incluso, ese sí tiene un bajito valor dentro de la genética, o sea, lo que más está aportando genes para ese crecimiento son las hembras. Entonces, técnicamente, yo en el análisis que haría sería tomar estas hembras de forma independiente y hacerle una variedad solamente a las hembras, la partita de acá, como lo hicimos ahorita inicialmente, y ahí sí hacer una prueba post-hoc, una diferencia mínima negativa o un análisis de Tukey y ver dentro de las 24 hembras cuál es la que mejor peso produce, cuál es la que tiene mejor desempeño, digamos, a la hora de evaluar el peso de sus conejos. Entonces yo, repito, asumiendo que estos datos son homogéneos, yo haría eso para seleccionar la hembra en este caso, o el conjunto de hembras que son estadísticamente diferentes al resto y que por supuesto son las que yo tengo que dejar crías de esas hembras para poder básicamente seguir una siguiente selección, hacer un siguiente mejoramiento genético en la siguiente progenie. Entonces yo haría sería un análisis de varianza independiente 24 hembras. Y lo haría también de forma independiente para los machos. Entonces, ¿cómo sería? Ya que tenemos tiempito. Igual la clase va hasta las 2, pero estas preguntas son las interesantes y es lo que vale la pena uno enseñar. Entonces yo lo haría de la siguiente forma, Milton y compañeros. Primero me genero acá una base de datos donde yo diga, por ejemplo, vamos a hacer el análisis de varianza para las hembras. Entonces vamos a colocar hembra, así en minúscula, tratamiento sería hembra, y peso, mi respuesta. Y lo hacemos en SAS, eso lo sacamos en 2 minutos, no se preocupe. Las hembras las numero del 1 al 24. Entonces yo las puedo numerar como 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Hasta el 24. Parra. Ah, pero espérenme un segundo. Para poder organizar esta vuelta tengo que hacer lo siguiente. Vamos a coger la hembra 1 y vamos a transponer estos datos. Vamos a transponer estos pesos.
Hasta acá iría la hembra 1, la hembra 2 iría hasta acá. La hembra 3. Aunque lo más deseable es hacer esto bajo un modelo animal, yo lo voy a hacer por un modelo completamente al azar, un diseño completamente al azar, que también es válido. De todas maneras, la estadística lo que me ayuda es a tomar decisiones. Yo, como investigador, necesito tomar una decisión de cuáles son las hembras, en este caso, que debo dejar para la siguiente generación. Entonces, pues ese análisis lo tengo que hacer ya mismo, ¿cierto? Ahí estoy pegando todos los pesos. ¿Me siguen? Pueden ir haciendo lo mismo. Y lo aprenden a hacer en SAS University Edition o SAS On Demand. Voy a usar R, repito, R no es que maneje muy bien el análisis de varianza, pero sí lo puedo hacer en SAS. Y les enseño un código para que ustedes, pues básicamente puedan hacer este mismo análisis en el momento que lo requieran. Primero es organizar los datos y la forma de hacerlo, pues es lo que estoy haciendo en este momento. Por eso me demoro un poquito. Pero es interesante este tipo de preguntas. A ver qué pasa, a ver cuál es la hembra que yo tengo que dejar. ¿Cuáles son las hembras que tengo que dejar, mejor dicho? ¿Están por encima de 2 desviaciones estándar o están concentradas en el tercer cuartil? Listo. Ahora lo que le tengo que dar es codificación a estas hembras. Entonces, la 1 va hasta el 669. Listo. La 2 va hasta el 729. La 3 va hasta 897. Y así, 4 hasta 853. 5 hasta 855. Mm, analizar. Entonces voy a guardar este archivo, también se los puedo compartir, no tengo problema con eso. Y vamos a llamarlo conejos. La misma. En el escritorio, eliminemos esta hoja y titulémosla como hoja 1. Ahí está. Yo ya tengo los datos. Ahora vamos a generar el código en SAS. Yo por acá tengo una plantilla rápidas, pero la podemos modificar a conejos sin ningún problema. Vamos a darle guardar como, en este caso, conejos mejoramiento, y guardémoslo en el escritorio por un momento. Va a ser hembra. Estos códigos diferencian mucho lo que son mayúsculas y minúsculas, y le vamos a decir que el peso está asociado con la hembra. Le vamos a dar hembra nuevamente. Un test de homogeneidad de varianzas del evento. Pidamos una prueba de Tukey, pidámosle una prueba de Tukey y aparte pidamos una prueba de LSD. Diferencia mínima significativa. Una de Dunet no la vamos a hacer, solamente Tukey y LSD. Coloquémosle acá, protocolo no sería sino hembra. ¿Listo? Y por acá también hembra.
a Outnoise Predict, acá coloquémosle peso, predichos de peso, residuales de peso, que me genere un análisis de normalidad para peso. Listo, y ahí run. Listo. Ya tenemos tanto el código, muchachos, como la base de datos. Basta con meternos acá SAS on Demand. SAS on Demand. Academics. Acá está. Ustedes pueden abrir una cuentica. Acá toca darle otra vez Enter. Y bajo esa cuenta, pues ustedes pueden analizar datos, muchachos. Es lo más sencillo que hay. Para no tener que hacer eso, digamos, siempre, sí o sí en Excel, ¿no? Así como les dijo Charles, las herramientas están, toca es saberlas aprovechar y utilizar. Entonces, listo. En pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Todos. Bueno, los que no, pues, está por ahí desayunando. Sí, profe, se ve. Muy bien, vamos a eliminar esto, que por ahora no me sirve, y eliminemos esto también, mandémoslo a la basura, y les enseño paso a paso. Entonces, esto es una interfase donde ustedes cargan acá su base de datos. Entonces vamos a cargar el Excel que acabamos de hacer. Eso está en el escritorio, entonces, conejo de mejoramiento, lo abrimos, ¿cierto? Y lo cargamos. Ahí está. Entonces, una vez yo tengo los datos acá subidos en la interfase, le doy doble clic, él me va a leer los datos, ¿sí? Por lo general, él hace o toma los datos de la primera fila, de la primera hoja, ¿sí? Y ahora lo que yo voy a hacer es darle acá editar código. Entonces le doy a editar el código, ¿cierto? Me paro acá, le doy Enter y básicamente copio esto que había hecho en un Word y le doy Control V y listo, y le doy acá a correr. ¿Sí ven este corredor que está acá? Entonces le doy correr o ejecutar. Entonces ya él en .00001 me saca básicamente el análisis estadístico. La prueba de Tukey será algunas en comparación de 20 número de comparaciones que salen. Y acá, pues, todo esto que les estoy mostrando son condiciones. Por ejemplo, de la 15 con la 9. Están indicando cuáles comparaciones son estadísticamente diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de entrada, vamos cuáles son las hembras que tienen mejores pesos al destete. Bueno, de esas progenies que se están destetando. Entonces, digamos, la 11 con la 12 con 11 no aplicativas hasta este punto. ¿Sí ven? Ni con la 12 al compararla con la 11 o con la 23 o con la 22 o con la 10, con ninguna de estas hay diferencias significativas. Con la única que empieza a haber diferencias es con, por ejemplo, la coneja 24. ¿Sí? En pocas palabras, producen los mismos pesos, la coneja 12 que la 11, que la 23, etcétera, etcétera. Donde hay el asterisco es donde hay diferencias significativas. ¿Listo? Entonces yo, de entrada, aunque no me lo muestra gráficamente, a ver, no está el gráfico. Acá estaría, digamos que la prueba de diferencia mínima significativa. Entonces acá, en pocas palabras, todas estas hembras que están acá son las superiores. ¿Listo? Entonces yo podría estar pensando seleccionar conejos de las conejas 12, 11, 23, 22, 10, 4 y 16. Esos son los pesajes que dan por encima o que son superiores al resto. ¿Listo? Profe, pero no se supone que los que tienen asterisco
Bueno, claro, los que tienen asterisco se diferencian de los que no, pues porque hay diferencia significativa, pero digamos, o sea, ¿cómo yo voy a saber si hay diferencia significativa superior o menor? Porque digamos, ahí dice diferencia entre medias y esos que usted selecciona, pues si se fija por ese valor, pues es menor, mucho menor a los otros, ¿no? ¿O qué valor le Mira, dice? no. Acá estas medias no son los pesos de los conejos. Estas medias son, al yo restar en promedio los pesos de esta con los pesos de esta. En promedio me producen una media, una diferencia de 42, ¿sí? Gramos, si tú quieres. Pero estos no son los pesos de los conejos, no. Los que están encima de la tabla son las conejas que estadísticamente son superiores al resto. Entonces, seleccionar la hembra 4 matemáticamente es lo mismo que seleccionar la hembra 12. No hay diferencias entre ellas. Producen progenies que de alguna manera son iguales, estadísticamente hablando, con un intervalo de confianza del 95%. Y yo podría, repito, hacer selección en la coneja 12, 11, 23, 22, 10 o 4. Esos son mis, de 24 conejas, mira, selecciono 2, 3, 4, 5, 6 conejas. 6 conejas son las que yo necesitaría en este caso seleccionar progenies para una siguiente generación. En pocas palabras, esas conejas, pónganles cuidado porque de ahí es de donde va a salir usted la venta de genética mejorante para esa característica. Porque lo que me está diciendo acá la heredabilidad es que en términos prácticos, selección es lo que debo hacer para hacer un programa de mejora genética. No cruzamiento, porque la heredabilidad pues dio algo. Y dentro de la genética, lo que más está pesando es la hembra, ni siquiera el macho, ¿cierto? Pero ahora vamos a hacer un análisis también de los machos. Entonces, ¿queda claro, muchachos? Esto sería para tomar una decisión. Entonces, de 24 hembras, por favor, no me vaya a sacrificar o póngamele cuidado a las conejas 12, 11, 23, 22, 10 y 4. El resto, si usted quiere, pues ya son diferentes. O sea, ya hay comparaciones entre la 11 y la 12, pero fíjate que acá cambia el orden, pero es lo mismo. Mira. Está por encima la 12 que la 11. Entonces, si vas a hacer selección de mayor a menor, ¿a quién seleccionamos primero? A la 12. Definitivamente la 12, la coneja 12, es la coneja que yo tengo que seleccionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta de acá. Esta coneja es la que yo tengo que elegir, digamos, progenies, como primera. O sea, la primera de todas. Esta es la coneja que yo tengo que sí o sí ponerle mucho cuidado. ¿Sí? Siguiente hembra, oro, plata y bronce, mejor dicho, para que me entiendan. Oro, plata y bronce está para la... oro sería la 12. Plata se la vamos a dejar a la coneja 11. Es decir, esta de acá. Esa conejita sería la plata. Y el bronce, o en tercer lugar, de las hembras, se lo tenemos que dar a la coneja 23. Entonces la coneja 23 es esta que está acá. ¿Listo? Esas son las 3 conejas que, si yo, repito, quiero hacer un programa de mejora genética, son las 3 hembras que le tengo que poner cuidado. Ahora, si pasa algo con ellas, pues tengo otras 3. En este caso sería cuarto lugar la 22, quinto lugar la 10 y último, sexto lugar, la 4. ¿Listo? Esas son, repito, dentro de las hembras, las llamadas, las elegidas a conformar genética para una siguiente población de conejos. ¿Listo? Ahora, o sea que esa heredabilidad que sacamos correspondería básicamente a ese grupo que uno seleccionaría, o esa heredabilidad que en su caso le dio como el 0,50, sí, creo. ¿Cómo se interpreta ahí con esa selección que yo haría de las hembras? O sea, no, mira, me quedo. La heredabilidad, repito, es una herramienta matemática para identificar
precisamente la genética. Me está diciendo de forma general, de 24 hembras y 7 machos, me está diciendo si para el peso de esos animales, ¿qué está pesando más? ¿La genética o el medio ambiente? Entonces, la situación, volvemos acá al taller. La genética, sumando usted las hembras con los machos, da 18.000 algo. Y el ambiente da 15.000 algo. Entonces, pesa más definitivamente la genética. Sí, claro. Ahora, eso me lo está diciendo de forma general, ¿sí? Me está diciendo, vea, la genética entre hembras y machos es lo que más pesa. Ahora, dentro de hembras y machos, ¿qué más pesa? Los machos, el mayor efecto sobre esa genética, sobre ese comportamiento del pesaje, o las hembras. Básicamente son las hembras porque tienen mayor valor en este caso de varianza. Entonces, por eso hacemos un análisis inicial y es listo. Si son las hembras las que más están aportando a esa característica, pues empecemos a hacer selección. La pregunta concreta es que la heredabilidad me dio 0.5. ¿Cómo la interpreto? Pues repito, haga selección. Haga selección porque es lo que más está pesando sobre el peso de los conejos. No el ambiente, aunque el ambiente tiene un componente importante, es la genética la que me está dando esa característica que es el peso. Entonces, en pocas palabras, me está diciendo, haga selección. Porque para este análisis, hasta acá, de varianza en un modelo anidado, no me dice cuál conejo o cuál coneja son los superiores. Tengo que hacer otro análisis y en este caso me estoy ayudando con un modelo completamente al azar, asumiendo que la coneja es un tratamiento independiente. Entonces, ya dentro del análisis que estoy haciendo para seleccionar las hembras, me da este resultado. Hay 6 hembras de 24 que son las superiores. Ahora, tenemos que hacer el mismo análisis, pero ya no con las hembras, sino con los machos. Entonces, podemos hacer eso mismo. Entonces, yo de entrada esto yo ya lo puedo exportar. Digamos, yo le puedo decir esto que me lo guarde, ¿sí? Yo puedo copiar todo esto. Porque, bueno, eso es lo feo que tiene este programa online, ¿no? Que pues me toca copiar todo. Ya sé que nada, puedo copiar el análisis de varianza y puedo copiar este análisis de varianza, puedo copiarlo a la prueba LSD, yo ya sé con cuál o con cuál me quedo mejor. Pongámoslo solamente en pantalla, así lo guardamos para no perder la información. Peguémoslo por acá. Ahí está. Y guardémoslo como salida. En el escritorio, de guardar. Y adicionalmente yo a esta le puedo pegar también, le puedo pegar entonces el análisis de ese, para que esta es la prueba de Tukey, donde también la 2 que sigue teniendo 11 en segundo, 23 en 22, 10 y 4. Y acá de hecho la prueba de Tukey no es tan robusta porque mira la cantidad de hembras que saca. La diferencia mínima significativa es la que más me interesa a mí. Yo siempre que hago un test a nivel de laboratorio, lo que utilizo es diferencia mínima significativa. Y de esta tabla no la tengo que copiar toda, simplemente las conejas que son estadísticamente diferentes y son sub. Entonces, esta salida para no perderla la voy a ahí. Y entonces yo puedo empezar a hacer o a pensar o a planear unos variamientos. Entonces guardémosla, hagamos rápidamente el mismo análisis. Acá esas gracias, muy amable, no quiero guardar nada. Eso de mejoramiento también lo puedo suprimir y lo puedo eliminar. Ahora lo que yo puedo hacer es el mismo análisis, pero con los machos. Sí, los machos es menos que las hembras. Pero también es importante que me diga el análisis con cuál macho tengo que montar, ¿cierto? Y acá sí podemos escoger de los 7, podemos escoger 2
Entonces le voy a decir guardar como, voy a dar 2, ¿cierto? Y entonces, en la hembra vamos a poner macho. Esto es fácil, porque digamos que machos, el 1 iría hasta el 897, hasta acá iría el primer macho. El segundo macho iría hasta 732, hasta acá. El macho 3 iría hasta 748. El 4 iría hasta 1085. El quinto hasta 8, hasta 1113. Sexto, 904. Séptimo hasta 1118. Ay, no. ¿Son cuántos machos? Son solo 7 machos. Son 7, profe. Pero hay uno que está solo. O sea, pues con una sola hembra. Entonces, ¿dónde la acá? Creo que son solo 6 machos. Que son solo 7 machos. Un momentico. Esto no estaba preparado. 897. Eso está bien. El segundo hasta 732. No está bien. El tercero hasta 748. Ahí está bien. El cuarto es el que más genética tiene. El cuarto hasta 904. Hasta ahí. El quinto va hasta 1118. El sexto hasta 951. Y el último, ya es el último. Listo. Acá está. Ahora vamos a hacer el análisis de los machos. Entonces vamos a modificar el código. Este código también lo voy a guardar como un código 2. Acá en lugar de hembra vamos a colocar macho. Acá macho. Donde diga hembra le ponemos macho. Eso, listo, ya está el código. Nos vamos a demand. Le decimos cargar nuestra segunda base. Ahí está. Cargar.
Cargamos los datos, pegamos el código y listo. Entonces ya él me va a decir cuál de machos es el Optimus Prime. Entonces acá, 7 machos, 104, cada modelo incluye la suma cuadrada de error. ¿Sí? Acá el R cuadrado no se ajusta también este modelo matemático, solamente un 26%, el otro se ajustaba mucho mejor, creo que era el 70%, el coeficiente de variación tampoco es tan alto, pero bueno, ese sería la promedio general de todos los machos de todas las crías. Vámonos a la parte que nos interesa, y es básicamente a ver cómo está distribuido estos pesajes. Y acá, fíjense que acá sí que no hay diferencias entre machos. Porque miren las variaciones que tiene, por ejemplo, este macho, se transpolan con los máximos o los mínimos que tiene, por ejemplo, el macho 3. Entonces ya de entrada miren que hay una gran variación. Ese sería el máximo, esos son diagramas de cajas, ese sería el mínimo, que está acá. Esta es la mediana, este es el primer rango intercuartílico 1, esto que es el rango intercuartílico, este es el cuartil 1, este es el cuartil 3 de cada uno de los 7 machos. ¿Sí? Pero ya de entrada, al ver esta gráfica, yo podría decir que no hay diferencias significativas entre machos, pero vamos a confirmarlo con la prueba del LSD. Me está diciendo que, por ejemplo, el macho 1, no, acá está, bueno, está en orden, pero acá, esto. Entonces acá, si ustedes comparan o colocan en su calculadora 7 combinado 2, pues le da el número de comparaciones que saca el sistema. En este caso es la prueba de Tukey, pero me interesa ver más la prueba de LSD, es más robusta aún. Entonces me está diciendo de entrada que el macho 4, 5, 6 y 2 producen las mejores respuestas. Es decir, de 7 machos hay 4 que producen respuestas iguales. Pocas palabras, en ese orden, si usted quiere hacer selección, pues seleccione el macho 4 como podio, primer puesto, medalla de oro para el 4, medalla de plata para el 5, medalla de bronce para el 6. Pero también, si no le sirve el 6, el 4 o el 5, puede escoger el macho 2 y le va a producir las mismas respuestas. Entonces, en conclusión, vamos a montar la hembra 12, estoy con el macho 4. Vamos a ver si la hembra 12 ya está montada con el macho 4. Entonces dijimos que esta era la hembra 12, ¿cierto? Y de hecho el macho 4, fíjense acá, ya está montada con la hembra número 4. Entonces, en últimas, el mejor macho de los 7, repito, pero es igual, estadísticamente igual al 5, es decir, puedo utilizar semen del macho 2760 o semen del macho 3060 y combinarlo, por ejemplo, con la hembra número 12 o con la hembra número 23 o con la hembra número 11. Y a partir de ahí, pues hacer esos cruzamientos y empezar entonces a vender gazapos que se espera pues tengan pesos superiores a los del resto, digamos, cuando se críen. ¿Listo? Ese sería, digamos, el análisis final de todos estos datos, muchachos. No sé si tengan preguntas, no sé si haya quedado claro. Hicimos 2 análisis independientes, donde, repito, calculamos el valor de heredabilidad para ver qué hacer en un programa de mejora genética, si nos vamos por la selección o nos vamos por los cruzamientos de los animales. Y pues el análisis lo que nos está diciendo es eso, la genética tiene mayor peso, por lo tanto pues haga selección. Podemos hacer lo mismo, aunque ya nos anticipó el resultado Milton con Dayana, que la heredabilidad da por encima de 1 cuando se consideran hermanos completos.
Recuerden que este es el mejor estimador, un estimador insesgado, porque lo que me está diciendo es que el peso de esos conejos está influenciado por genes que se adicionan de forma aditiva, ¿cierto? El otro estimador, el que es sesgado, de hermanos completos, pues de alguna manera me involucra los dos componentes de la interacción genética, y es un componente aditivo y un componente de dominancia incompleta o sobredominancia, que lo explicamos la clase pasada. Pero pues hagamos la fórmula, ya que estamos acá entrados en gastos, vamos para hasta la 1 o hasta las 12:30, porque tengo que explicar repetibilidad, aunque eso tampoco me demoro mucho, no se asusten, no me vayan a pegar, y pues entonces simplemente es cambiar este valor por 2, fíjense, pero acá suma otro componente, coloquemos acá la fórmula para hermanos completos. Y llamo lista pues cuando acabemos, no hay ningún problema. Profe, o sea que en ese orden de ideas, digamos que es correcto afirmar que a una menor heredabilidad se le da más peso a los componentes negativos y a una mayor heredabilidad, pues, se le da más peso, digamos, a los componentes aditivos, ¿cierto? No. A menor heredabilidad, ¿qué dijimos? Es el ambiente el que tiene mayor efecto sobre la expresión de esa característica. En pocas palabras, haga cruces, haga Sí. cruzamientos de genéticas. Cuando la heredabilidad es alta, por encima de 0.50, lo que me está diciendo es, haga selección. Haga selección porque usted tiene buena genética, ¿sí? Eso es lo que me dice la heredabilidad. Sí, profe, pero digamos más allá, sí, claro, de saber si hago selección o cruzo, cuando digamos, la heredabilidad es muy baja, en el caso que haya que hacer cruzamiento, porque pues, el entorno es más pesado, eso quiere decir que es que ahí al lado de la tabla que usted hizo puso un cuadrito que hablaba de los componentes aditivos y no aditivos, pero entonces yo digo, si la heredabilidad es muy baja, pues fuera de que tiene más peso el entorno, el papel que están jugando sus genes es de sobredominancia, esa como pistaces que juegan ahí. Sí. Ah, La exactamente. interpretación es correcta, o sea, porque realmente lo que suma el mejoramiento genético es el componente aditivo. Si una Exactamente. heredabilidad baja, pues quiere decir que hay otro tipo de interacciones genéticas que, repito, Okay. son las que están pesando más que el componente aditivo. Pero sí, para contestarle concreto 2 palabras a su pregunta, sí, tiene razón. O Okay. sea, cuando la heredabilidad baja, usted la puede asociar a eso. Aquí son los otros componentes los que están pesando. Perfecto. Hagamos este cálculo rápido y ya, entonces acá sería 2 por la sumatoria de A más B, ¿sí? Acá en este caso, ¿cuánto fue que nos dio A? Entonces A y B nos dio 14, 17. Entonces 2 veces la sumatoria de estos dos en suma. Entonces, la variabilidad bajo este modelo nos daría dividido esto, ¿no? En este caso la variabilidad la calcularon mal porque da 0.55 por hermanos completos. Nos da 0.6. Entonces, en ambos casos, bien sea para este modelo o para este modelo, asumiendo que son hermanos completos esos conejos, pues básicamente es la genética la que más pesa. Y ya hicimos un análisis de cómo entonces hacer selección genética de esos animales. ¿Listo? Entonces acá estaría calculada la heredabilidad por ambos modelos, asumiendo que son hermanos con medios o hermanos completos. Solo que fíjense que ese punto 1 que me está agregando son las interacciones no aditivas. Dominancia parcial, sobredominancia. Y este es el componente aditivo. Fíjense que lo que menos pesa es las interacciones genéticas que no son aditivas. Eso es lo que menos peso tiene en un programa de mejora genética. Por lo tanto, pero ya de entrada los dos me están confirmando que sí, la genética tiene una alta influencia en la expresión de esa característica llamada peso de los conejos. Entonces, dejemos aquí. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, hasta este particular? Repetibilidad, que es nuestro siguiente parámetro. Uy, ¿quién abandonó? Catarina Rey. La mi Rey. A la repetibilidad, muchachos.
¿A ustedes les gusta repetir o no? Depende. Cuando he preguntado esto en otros cursos se han reído y lo han tomado en otro sentido, pero sí, a uno le gusta repetir, o a veces no, no con la misma. Pero no, sí, es bueno repetir. ¿Por qué no es bueno repetir? Entonces, para mejoramiento genético existen características que se repiten en el tiempo. Yo les pongo el ejemplo, digamos, a mí que me encanta echar cicla, ¿cierto? Y sobre todo darme esas grandes escaladas, a veces de 25, 30 kilómetros o 10 kilómetros. Yo tengo un punto muy referenciado, ¿cierto? De un punto A a un punto B. Entonces, cuando estoy bien entrenado, yo sé más o menos en qué intervalo de tiempo voy a llegar y si voy a hacer récord o no, incluso antes de llegar. Yo ya digo, no, ya no llego en tal tiempo. O al contrario, con ese tiempo que llevo, seguramente voy a bajar 5 o 10 segundos. Pues repetibilidad es eso, muchachos. Es básicamente aquellas características que un individuo repite a lo largo de su vida productiva. Por ejemplo, la producción de leche total de las N-lactancias de una vaca. Entonces, después del primer parto, porque las primerizas se descartan a veces en esos conteos, cuando es segunda, tercera, cuarta lactancia, usted ya puede empezar a ver un patrón de comportamiento de ese bovino. Entonces usted sabe qué esperar, digamos, si las cosas no cambian, si el manejo no cambia, si todo sigue siendo, entre comillas, igual, pues usted espera que esa vaca le produzca la misma cantidad de leche. El peso al nacimiento de las camadas también es otra característica que se repite a lo largo de los partos o producciones semanales de huevo de una gallina, digamos, durante N número de semanas. Entonces, la repetibilidad, básicamente, nos va a decir, pues, básicamente, si una no tiene espacio. Ya en este caso estamos haciendo medidas del mismo individuo a lo largo, digamos, de su vida productiva. Ahora, este tipo de varianza se puede particionar en un componente dentro de varianza. Tenemos una varianza fenotípica total que está explicada por nuestra ecuación original, que es la varianza genética más la varianza del entorno. Y a su vez, la varianza del entorno del entorno temporal. Entonces, nosotros hemos particionado todos estos componentes a lo largo del curso. Hoy tocó particionar este componente del ambiente. Repito, un ambiente permanente y un ambiente temporal. Porque puede, por ejemplo, en el caso del ambiente temporal, puede que una vaca esté enferma, ¿sí? Eso es temporal, entonces no va a llegar a los niveles productivos de leche. Pero después de que pase la enfermedad, seguramente, repito, puede volver a sus lactancias normales, porque pues ya no va a estar enfermita y todo la va a gastar en producción y no en cura. Entonces acá tenemos total igual a varianza genética, le podemos sumar estos otros dos componentes y sus quedaría. Ahora, entre ambiente temporal, sino ambiente permanente. Los individuos, varianza fenotípica, está determinada por la varianza genética más el entorno permanente, la varianza del entorno permanente. Entonces, la relación entre la varianza entre los individuos y la total nos da la estimación de la repetibilidad como esta ecuación. Vamos a dividir en el numerador la sumatoria genética más la varianza del entorno permanente dividido la varianza fenotípica total. Y la varianza fenotípica total ya la discriminamos en un componente genético, un componente de entorno permanente y entorno temporal. Entonces así podemos calcular la variabilidad, la repetibilidad, perdón. El genotipo no cambia. Por lo tanto, de esta ecuación de repetibilidad
podemos eliminar el componente genético, porque si no va. Entonces la fórmula se nos simplifica muchísimo más porque va a quedar como varianza del entorno permanente dividido la varianza del entorno permanente sobre la varianza del entorno temporal. Y así es como se calcula la repetibilidad de los individuos. ¿Listo? Pues vamos a hacer el día de hoy que definimos y el conejo un producto de siguiente generación, pues podemos calcular entonces a cada uno estos valores de repetibilidad. ¿Listo? Es más simple esta fórmula porque, repitamos, bueno, volvámoslo a decir, la repetibilidad de un individuo, si estoy haciendo medidas repetidas en el tiempo de un mismo individuo, pues la genética no va a cambiar. Su andamiaje genético no va a cambiar. Por lo tanto, yo puedo simplificar esto eliminando este componente de acá, numerador y en el denominador. Y entonces, la repetibilidad, pues, se calcularía el entorno permanente está una yo tengo un taller, ¿cierto? Pero creo que lo voy a dejar para más adelante. Yo creo que el miércoles vamos a explicar el taller, ¿cierto? Y lo dejamos para el miércoles de la siguiente semana. Yo tenía un taller para dejar dentro de 8 días, pero dentro de 8 días vamos a estar paseando. Entonces no vale la pena encartarnos con talleres. Entonces el taller lo explico una parte de él hoy, ya lo que nos quedan estos minuticos de clase, los 15 minuticos, y se los pongo el día miércoles para que, si están de acuerdo, por supuesto, entonces tenemos esta matriz de datos al destete de esos terneros que ellos destetaron, repito, bajo un sistema de producción de carne. ¿Listo? Entonces, la vaca A, B, C, D, acá tenemos los totales por vaca, ¿cierto? Y vamos a ver entonces qué nos está diciendo el valor de repetibilidad para estas lactancias de 6 vacas. Entonces, vamos a facilitar las estimaciones calculando primero el número de vacas como N, 6, número total de observaciones, 30, son 5 lactancias por 6 vacas, pues 30 datos o 30 observaciones, ¿cierto? Vamos a sumar cada dato elevado al cuadrado, es decir, lo que hicimos acá fue más este, así con todas las líneas, todas las lactancias y todas las vacas, y al hacer la sumatoria de esos cuadrados, obtuvimos entonces este valor de 735.751. Luego, también sumamos todos los datos sin elevar al cuadrado, simplemente sumamos por filas y columnas, sumamos absolutamente todo, o lo que es lo mismo, sumar estos datos, y obtenemos entonces un valor de 4.687. Entonces acá vamos a hacer un análisis de varianza muy parecido al que hemos hecho. Entonces, los pasos siguientes son, primero, estimar grados de libertad entre vacas. Entonces, grados de libertad entre vacas será igual al número de grupos, o sea, vacas menos 1. En este caso, los grados de libertad serán 5. ¿Listo? Grados de libertad totales, pues, número total de individuos menos 1, 30 menos 1, pues nos da 21. Acá solamente hay dos fuentes de variación. Este es un análisis de varianza sencillo. Grados de libertad dentro de vacas o dentro de grupos, lo que es lo mismo, el residual vendría a ser este, pues es los grados de libertad totales menos los grados de libertad entre vacas. Y así obtenemos entonces los grados de libertad dentro de vacas. Acá sería entre, acá dentro, y estos serían los totales. Y ahí obtenemos entonces los 3 grados de libertad necesarios. Ahora estimamos la suma de cuadrados total, que se hace de la misma forma en como aprendimos a hacer un análisis de varianza inicial. Entonces, suma de cuadrados total, pues es coger cada dato, lo elevamos al cuadrado, después sumamos todo. Y a esto le restamos el factor de corrección.
¿Cómo obtenemos el factor de corrección? Sumando todo primero, después sacando, elevándolo al cuadrado y dividiéndolo por el total de datos. Entonces, esa suma de cuadrados total da esto, 3.485.37. Para calcular los grados de libertad entre vacas, se hace exactamente lo mismo. Cogemos el total de cada vaca, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por el total de progenies de cada vaca. Eso lo sumamos todo y después le restamos el factor de corrección. Entonces me da 1410 suma de cuadrados entre vacas. Por diferencia, calculamos la suma de cuadrados dentro de vacas. Entonces dentro de vacas me da 2075.2. Y finalmente estimamos los cuadrados medios, que es dividiendo suma de cuadrados entre grados de libertad respectivos. Entonces acá tenemos fuentes de variación entre vacas, asúmanlo como el residual, pero se denomina como dentro de vacas o de grupos, un total. Entonces tenemos 5 grados, 24, 29 en total, sumas de cuadrados, cuadrados medios. Para estimar los cuadrados medios esperados, que es muy similar al que calculamos nosotros previamente, tenemos dos ecuaciones lineales, donde acá tenemos un factor K, que es el mismo número ponderado que calculamos en el primer análisis. Entonces, en este caso, como son 5 individuos, pues K vale 5. Este es el mismo NP que nosotros vimos cuando vimos el análisis de varianza original. ¿Quién está escribiendo en el chat? Por favor, puede hablar porque no estoy viendo la pantalla. Muchísimas gracias. Entonces, al hacer la sustitución, muchachos, lo repito, si quieren tómenle pantallazo y lo ensayan en la casa, esto es un análisis de varianza normalito al que nosotros hicimos. Exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones o 5 crías, datos de A, de B, de C, de, etcétera, etcétera. Y acá hacemos un análisis de varianza. Esto lo podemos hacer en SAS, que eso sí, pues los podemos igualar y sustituir este sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. ¿Listo? Entonces al final, muchachos, repito, K es el mismo NP. Acá en este caso no hay que ponderar porque todas las vacas tuvieron el mismo número de lactancias, 5. Si hubieran tenido números distintos, pues lo calculamos tal cual como hicimos el primer análisis de varianza del primer taller, que ustedes sacaron 5. ¿Listo? Pues ya lo saben hacer. Entonces acá si uno hace las sustituciones correspondientes, pues estima la suma de cuadrados total. Y acá tenemos, digamos que el mismo NP. Este mismo K es el mismo NP que vimos, solo que para no confundirlo, pues esto es para repetibilidad, pero se calcula exactamente igual. Total de mediciones menos número de individuos sumatoria de todos los individuos al cuadrado dividido M, 1 dividido N menos 1. ¿Listo? Entonces, para estimar la repetibilidad, repito, utilizamos, acá nos da entonces la varianza del entorno permanente, nos va a dar igual a 39.11 y la varianza del entorno temporal nos da 86.47. Fíjense acá, tenemos la varianza del entorno permanente y acá tenemos la varianza del entorno temporal. Este entorno permanente está multiplicado por K y este entorno temporal pues es igual a esto. ¿Listo? Si ustedes hacen las sustituciones pues obtienen el valor del entorno permanente. ¿Listo? Y ya con esos dos datos, muchachos, podemos entonces calcular la repetibilidad sustituyendo esos valores. En este caso la repetibilidad me da de 0.31 y tiene los mismos niveles que la heredabilidad. Valores por debajo de 0.25 son valores bajos, valores entre 0.25 y 0.50 son valores medios y valores por encima de 0.50 son valores altos de repetibilidad. En este caso es una repetibilidad moderada y básicamente pues me da un valor de 0.31. En este caso, la repetibilidad del peso al destete de esta población de animales es moderada y este parámetro está asociado con la probabilidad de estimar la futura producción del animal. Entonces, supongan ustedes que el promedio del peso al destete es de 165 kilogramos y una vaca que destete su ternero con 170 kilos
básicamente yo puedo determinar cuál va a ser el peso al destete de su siguiente parto. Este es el promedio general de destete de todas las 6 vacas de las 5 lactancias, y una de esas vacas obtuvo un ternero con un peso de 170 kilos en alguna de sus lactancias. Yo quiero estimar cuánto va a pesar el ternero en la siguiente lactancia, pues uno puede utilizar el valor de repetibilidad como sigue. Sacamos primero la desviación que tiene esa vaca, es 5 kilogramos superior al del resto del hato, y luego multiplicamos esos 5 kilos por 0.31, que es el valor de repetibilidad. Eso me da un valor de 1.5 kilos. Es decir, que el siguiente ternero de esa vaca, usted espere destetarlo con un peso promedio más 1.5 kilogramos. Es decir, 166.5 kilos es lo que usted espera sea destetado ese siguiente ternero. Bueno, este ejemplo sí lo dejamos porque ya el tiempo nos está tomando. Lo podemos interpretar también comparando las pesos al destete entre dos vacas diferentes dentro de un mismo hato. Esto sería para hacer un análisis de repetibilidad del mismo individuo, ¿cierto? Y esto que está acá y que les voy a mostrar es para usar la repetibilidad entre individuos. Acá sería intraindividuos y este sería entre individuos. Entonces la repetibilidad yo la puedo utilizar para hacer esas comparaciones. Repito, entre el mismo individuo o entre individuos. Entonces ese coeficiente, supongamos que tenemos también dos vacas. Una vaca A desteta un ternero con 170 kilos y una vaca B desteta un ternero con 150 kilos. La diferencia es de 20 kilogramos entre esas dos vacas, ¿cierto? Yo cojo esos 20 kilos, los multiplico por el valor de repetibilidad y obtendré, digamos que muchos. Espero hayan pues grabado la clase. Tengan que tomar apuntes.